El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús salía de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al saber que era Jesús de Nazaret quien pasaba, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos los riñeron para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. La gente avisó al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego, arrojando su manto, dio un salto y corrió donde Jesús estaba. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga contigo? El ciego respondió: Maestro, haz que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y el hombre al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, quiero invitarlos a que gastemos unos minuticos para orar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Leemos hoy un texto del libro de Sirásida. Y en estos versículos que hemos leído hoy, el autor nos está invitando a recordar las obras que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hoy con mucha frecuencia se nos insiste en la importancia de recuperar la memoria, de recuperar la historia. Y yo creo que eso es lo que hace el autor de este libro, haciendo una memoria, una recuperación de su historia, siendo consciente del paso de Dios por su vida y por su historia. Qué bien nos cae a nosotros también de vez en cuando hacer ese repaso, ese recuento de nuestra historia, recuperar nuestra historia y ser conscientes del paso de Dios por nuestra vida, por nuestra historia. Dios ha pasado, muchas veces en silencio, a veces sin que lo notemos, ha pasado por nuestra vida. Tenernos un poco y ser conscientes del paso de Dios es importante y necesario. Digámosle al Señor entonces que nos ayude a hacer esa pausa en nuestra vida para mirar nuestro pasado con gratitud, reconociendo el paso de Dios por nuestra vida. El trozo del Evangelio está tomado del capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Es el Evangelio que estábamos leyendo durante el tiempo ordinario y que se había suspendido por todas las celebraciones de Cuaresma y de Pascua. Estamos retomando ahora la lectura de este Evangelio. Y el texto de hoy es un texto lleno de significado. Podríamos pensar que es una catequesis que el evangelista da a sus comunidades, utilizando los signos y las enseñanzas de Jesús. El autor del Evangelio como que enriquece el texto para dar una catequesis. Y empieza diciendo que Bartimeo, un pobre, un ciego, estaba al borde del camino, junto al camino. Recordemos que a los cristianos de esta época, de estas primeras comunidades cristianas, los llamaban los del camino. Y este no estaba en el camino, no hacía parte de la comunidad de los discípulos de Jesús. Además era ciego y pobre. Llama la atención que el Evangelio recuerde su nombre, un bonito gesto del evangelista
darle nombre, reconocer y recuperar el nombre de los pobres, de los humildes y de los sencillos. Y estando ahí, reconoce que Jesús está pasando por ahí y lo llama. Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces Jesús ha pasado por la orilla de mi camino, del camino de mi vida? ¿Y cuántas veces he sido consciente de ese paso de Jesús por mi historia? A veces nos puede pasar a ustedes y a mí que se nos olvida o que no somos conscientes de que Jesús pasa siempre por nuestra vida. Hacer ese ejercicio de reconocerlo es una tarea importante. La gente, dice el texto, le pedían que se callara, pero él con mayor insistencia insistía en llamar a Jesús. Parece toda una catequesis, un proceso de fe. Alguien que busca a Jesús, aunque a veces el sistema, la sociedad, el mundo quiere opacar esa voz. Hoy estamos viendo esa realidad. Mucha gente se ven avergonzados, se sienten avergonzados de profesar su fe. El mundo, los medios de comunicación como que quieren apagar esa voz. Sucedía en tiempos de Jesús. Aquellos no querían que este ciego buscara a Jesús. Sin embargo, Jesús pide que lo llamen. Otro gesto significativo. Jesús se vale del otro para llamarnos, para presentarnos, para que lleguemos a Él. Se vale del hermano, se vale del otro para invitarnos. Podríamos pensar quiénes han hecho parte de mi proceso de fe, a través de quién Dios me ha hablado, ha tenido una palabra para mí. Seguramente que podemos tener una lista larga de personas que me han acompañado en el proceso de fe, que me han llevado a Jesús. Jesús les pide a ellos que los llamen. Es la manera como el evangelista nos ayuda a reconocer la importancia del otro en el proceso de fe. ¿Qué quieres que haga contigo?, le pregunta Jesús. El ciego le respondió: Maestro, haz que vea. Puede ser nuestra respuesta también. Muchas veces hemos sido ciegos. Yo personalmente muchas veces reconozco que he sido ciego al dolor y al sufrimiento del otro. Señor, que vea, que sea capaz de reconocer al otro, al hermano, al pobre, al necesitado. Que recobremos la vista, que veamos, debe ser la oración de este día. Pedirle al Señor como este ciego: Maestro, haz que vea. Que no sea ciego ante el dolor y el sufrimiento del hermano. Que no sea ciego ante las necesidades del otro. Que no sea ciego en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en el lugar donde nos encontremos. Que no seamos ciegos. Por el contrario, que veamos. Digámosle al Señor hoy: Maestro, haz que vea.